conversaremos con el profesor Mazhar Al-Sheridad, doctor en Ciencias Políticas, investigador, profesor universitario, experto en petróleo y economía y en religión. El tema, el diálogo de civilizaciones y religiones. Profesor, usted ha sido y es un investigador acucioso, un estudioso, un profesor universitario, sobre todo en materia petrolera y economía. Y algunas de las entrevistas que he leído de usted afirma de las bellezas y las extensiones territoriales de nuestro país, de los ríos caudalosos, y que hacia ahí deberíamos mirar nosotros como país y los venezolanos, y tal vez desligarnos un poco de la preeminencia del petróleo. Yo creo que lo utilizó el doctor Pérez Alfonso quizás de una manera muy fuerte, como era propio de un hombre muy honesto y sincero, que lo llamó el excremento del diablo, hundiéndonos en el excremento del diablo. Es decir, ese facilismo que se generó a partir de los años 30 específicamente en Venezuela, yo considero que no es solamente monopolio o una epidemia que atacó a Venezuela nada más, sino otros países del Medio Oriente que solían ser agropecuarios, como Irak, como Irán, el norte de África, Argelia, etc. Al llegar el petróleo, realmente los hombres y los políticos se olvidaron por completo de las otras actividades, nada de megaproyectos en lo que ha sido el sostén de la vida y de la civilización de esos países, sino que el dinero fácil que da el petróleo sin que el hombre haya contribuido, digamos, a la creación de esta riqueza, porque es un don de la naturaleza. Los precios del petróleo han venido bajando y, bueno, para muchos expertos en temas económicos y petroleros, pues esto era algo previsible. Para muchos también los precios los fija la OPEP, para otros hay otras variables de tipo económico, ideológico. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que es un gravísimo error que no solamente existe en países importantes, importadores de petróleo, que la OPEP es la que fija el precio, sino que mucha gente en países de la OPEP y en particular en Venezuela se confió en que la OPEP fija el precio, nada más alejado de la realidad. La OPEP cometió el error histórico para mí de haber tomado, digamos, este papel o intentado desempeñar el papel de la fijación unilateral de los valores de exportación. Estoy utilizando un término que se aplicó en diciembre de 1970 en Venezuela y muchos en Venezuela pensaron que fue un logro del país que este mismo principio fuera aceptado por la OPEP, y la OPEP durante un periodo que más que todo duró entre el 73 y el 85, intentó fijar precios y el resultado fue que cometió el error de generar o permitir el surgimiento de la categoría de países no OPEP, los cuales las compañías petroleras transnacionales utilizaron precisamente estos precios inflados para invertir en las regiones o provincias petroleras más costosas, y así surgió el petróleo del Mar del Norte. Como ejemplo,
Y nuevamente cometimos el error en los años, a comienzos de los años del siglo presente, cuando en el 2000 decíamos que el precio justo era $25, pero cuando llegó a 50, en el 2005, no nos preguntamos cuál es la explicación de esto, sino más bien pensamos que ahora este es el precio justo, sin que nosotros tuviéramos nada que hacer con este precio que surgió, porque el precio se forma en el mercado. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Las arenas bituminosas de Canadá y el shale oil o las lutitas de Estados Unidos pudieron ser explotadas en forma intensiva, y eso fue lo que generó una sobreoferta que tarde o temprano tuvo que llevar a un colapso del precio, porque una sobreoferta, por simples leyes del mercado, tiene que conducir a una baja del precio. ¿Y cómo se fijan los precios del petróleo? Los precios no se fijan, Ajá. los fijaba más que todo el sistema financiero internacional especulativo a través de dos primas. Es decir, el precio que ellos consideraban como base, digamos $50, le agregaban entre otros 50 hasta $70 en forma de dos primas. Digamos, la principal es la del miedo. Ahí viene el lobo o el coco. Va a haber un conflicto en el Golfo Pérsico. Se va a cerrar, bloquear el estrecho de Hormuz. No van a pasar por ahí unos 13 millones de barriles diarios al mercado internacional, y por lo tanto el precio del petróleo va a subir. A raíz del colapso financiero bancario en Estados Unidos del 2008, es decir, la banca internacional, los grandes bancos de inversión lograron captar enormes sumas de dinero que ya no tenían confianza en la solidez del sistema bancario, buscaban un refugio, y el refugio fueron el petróleo a futuro, que condujo a que surgiera otra prima, además la prima del miedo de unos $25-30, fortalecía a la prima especulativa de otros $25-30, y de esta forma pasamos de los $100, y muchos incautos dentro de los países de la OPEP juraron que $100 es el precio justo. Y que se iba a mantener indefinidamente. Y que se iba a mantener, y que en cualquier momento, al presentarse un conflicto político-militar, cuidado, el precio pudiera llegar a 150 y hasta más se llegó a hablar. Y esto en boca de personas de gran responsabilidad política, y esto confundió al público e hizo surgir en el imaginario colectivo en los países consumidores que la OPEP es la que fija el precio, y lo fija tan alto como en 100 o 140 o $150 el barril. Por eso hay grandes expectativas cuando se hacen las reuniones en la OPEP, o cuando se reúnen los países del Golfo Pérsico y Arabia Saudita para tratar los temas petroleros. Sí, pero precisamente yo creo que esos países no fueron nunca partidarios de estas alzas artificiales. Han sido más bien sensatos, ¿no?, en tratar de mantener. Bastante sensatos, y esto, si uno revisa la historia, ese tiene sus orígenes en 1973, con el famoso embargo petrolero árabe, donde mucha gente cree que
el alza del precio fue obra de los árabes, cuando en realidad fue un acuerdo entre el famoso Henry Kissinger y el Shah de Persia, el Shah de Irán. Profesor, hablar de petróleo y hablar de recursos, pues en estos momentos, en este tiempo histórico, nos lleva a conversar también del Medio Oriente. Sí. Es inevitable. Ahí están más de 800.000 millones de barriles de las reservas totales probadas de petróleo. Y es hablar de lo que pasa en el mundo y es abordar naturalmente un conflicto que parece interminable y que preocupa al mundo entero, que es lo que está pasando no solo en Siria, sino en otros países. Lo que ocurre en el Medio Oriente, a su criterio como un investigador de más de 50 años del tema petrolero y la economía mundial, es un conflicto por recursos, es un conflicto por ideologías, por religiones. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Fíjese, sé que es muy compleja la pregunta, sí, pero ahí vamos. Pero es legítima, oportuna, y hay muchas porque teorías. me permite, por ejemplo, salirle al paso a esta tendencia nuestra de fijarnos en lo que pasa en el momento y nos olvidamos de los macro problemas o lo que originó problemas históricos en la región. Usted menciona el problema de Siria como el conflicto, cuando históricamente, cuando se refería al conflicto del Medio Oriente, era al conflicto árabe-israelí. Totalmente. O al palestino-israelí. Pues esto ha quedado en el olvido. Nadie se acuerda prácticamente de la cantidad de muertos y de destrucción que los lleva a cabo un gobierno y no un grupo radical. La destrucción no solamente de vidas, sino de la infraestructura por ejemplo, de Gaza, y esto, sin embargo, no nos llama la atención. Nombre Siria porque es el que está más reciente con la intervención de Rusia, etc. Pero obviamente es macro el conflicto en el Medio Oriente, son muchísimos factores históricos, económicos, sociales. Claro, porque Europa, o se puede decir Occidente, básicamente Estados Unidos, el Reino Unido, etc., pero Europa en general, podría decir, decidió que los problemas muy históricos y muy propios de la realidad del mundo cristiano, sea católico o ortodoxo, ahí es donde nació el antisemitismo. El antisemitismo no nace en el mundo árabe, que es semita, por cierto. El antisemitismo nace en Europa y Europa, por definición, es cristiana. Por lo tanto, me parece que es ahistórico no fijarnos en todo el efecto que surtieron los pogroms o las matanzas colectivas que eran propias de la cultura de la Rusia zarista y parte de Polonia. Nadie toma en cuenta o se nos olvida que quien mató a millones de judíos no fueron ni musulmanes ni árabes, sino que fueron europeos, básicamente en la parte más culta y más avanzada de Europa, que fue en la Alemania nazi. Pero no solamente ellos, sino se encargaba de la limpieza étnica religiosa en contra de los judíos, grupos
pro-nazi en los países no solamente de Europa occidental o oriental, sino también en los países bálticos. Vale TV tiene muchos programas sobre la historia del nazismo y ahí se ve claramente el papel o digamos, los crímenes que en la Europa cristiana se cometieron contra los judíos, pero luego se decidió lavarse las manos de todo ese problema creando el Estado de Israel en territorio palestino. Y esto, desde luego, no es una tierra sin población. Ahí surgió un sinfín de problemas que todavía persisten. Pero parece que la moda es lo que nos lleva a, digamos, atender los problemas del momento, y yo creo que una forma para atajar esta cuestión de quién tiró la primera piedra es la vía que surgió tanto del Vaticano como de las altas autoridades islámicas en el mundo árabe, de buscar el camino del diálogo entre civilizaciones y religiones. Y yo creo que este es un camino y una iniciativa que merece el apoyo, desearle y poner todos nuestros esfuerzos en este camino, en este proyecto, porque de lo contrario, si no lo hacemos, entonces estamos dejando abierto el camino a personajes que tienen como oficio dañar las relaciones y tergiversar las realidades, pero dañar más que todo, en el caso de Venezuela, la convivencia pacífica entre religiones que siempre ha caracterizado la vida entre las diferentes etnias y religiones en el país. ¿Cómo trabajar y transitar por ese diálogo de civilizaciones, ese diálogo cultural y de religiones? Pues pareciera que aquí, que siempre ha sido un país armónico y un país plural, puede ser bastante fácil, pero en otras regiones no es tan sencillo, porque yo siento que en el mundo entero hay una gran preocupación por lo desconocido, por lo que no se entiende. Sí. Y es lo que está pasando un poco en Europa con las migraciones. Pero precisamente yo creo que eso, lo que se desconoce, es lo que se aprovecha por parte de quienes no quieran, parece que no quisieran que haya un camino de convivencia y de paz entre las religiones, que no quieren que haya diálogo. Es decir, cuando se sataniza la construcción de mezquitas en el mundo, cuando alguien tiene la imaginación al punto de decir que existen 53 millones de mezquitas en Europa y que tilda al 20 o 30% de las mismas de ser radicales. Cuando alguien se atreve a decir que bastaría con 1 millón de musulmanes radicales o más bien terroristas para sembrar el terror, valga la redundancia, en el mundo entero. Cuando alguien falsifica la historia y dice que en el Medio Oriente en 1920 había 80 millones de cristianos, entonces sabemos que los cristianos son aproximadamente el 10% de la población en países como Irak, el 50% en un pequeño país o pequeña población
como en Líbano, el 30% en Siria, etc. El número de... Entonces, valdría decir, si en el 1920 había 80 millones de cristianos, entonces había prácticamente 1.000 millones de musulmanes en el Medio Oriente, cuando la realidad es que hoy día la población en el mundo árabe, de todas las religiones, no llega a 300 millones. Uno se pregunta cuál es el objetivo Puede de ser esta económico, político. Yo creo que es político, ideológico y evidentemente tendencioso con un objetivo muy claro que es islamófobo. Es decir, quieren sembrar en Venezuela lo que nunca ha habido. En Europa ya la islamofobia... ¿Usted cree que está En Europa, desde luego. ¿Y usted cree que la apertura de Hoy, gobierno... perdone, hoy antes de venir para acá yo vi por televisión una manifestación en Alemania de un partido abiertamente islamófobo y que combate a la cancillera Angela Merkel por ser abierta y comprensiva con el problema de los refugiados. Que mientras existe eso, por una parte usted ha tenido una canciller como Angela Merkel que ha promovido desde el primer momento que los migrantes vayan a Alemania, y lo hemos visto en otros gobiernos también de Europa. ¿Seguro? Hay como excepciones, es verdad, y puede haber corrientes, desde luego. Pero hemos visto una amplitud de muchos países de acoger a los refugiados del Medio Oriente. Sumamente, eso hay que reconocerlo, y yo creo que de alguna forma, si uno ve la historia de la humanidad, y usted es historiadora, no hay un pueblo puro, sino solamente los aborígenes quizás, que son una minoría. Este es un mundo desde Alejandro Magno y mucho antes, desde el tiempo de Sumer y de Asiria y Persia y Roma, de migraciones y de corrientes de refugiados. Pareciera que por contraste la globalización ha traído una preocupación excesiva o un cierre de las fronteras, y pareciera que lo único que verdaderamente se globaliza son las economías y el dinero, y que la cultura no corre con esa suerte. Bueno, la cultura al punto, que es por la que ejemplo, nos une al final. Lo que nos une y lo que nos importa y las verdades hay que respetarlas. Es decir, yo escuché no hace mucho de alguien que decía públicamente que un país como Arabia Saudita no tiene la capacidad de manejar, técnicamente hablando, a una corriente anual de 2 millones de peregrinos, y se fundamentaba en un accidente que había ocurrido, muy lamentable, que había ocurrido... Eso lo vio en un programa. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿desde cuándo es que existe la peregrinación a la Meca? Vamos a tomar solamente así como promedio los últimos 10, 15 años. Además de la peregrinación, que normalmente van unos 2 millones, hay otro millón que va a lo largo del año. Entonces, ese país, Arabia Saudita, atiende 3 millones de peregrinos anualmente. En 10 años son 30 millones. Caramba. Yo me pregunto, cualquier movimiento por motivo, es decir, vacacional, donde hay el uso de autobuses, de carros particulares, etc. Como usted misma lo dijo en un programa, los accidentes ocurren. Entonces, tomar esto para juzgar la capacidad técnica de un país, a mí me parece que esto, tomar incidentes como esto
con el propósito muy claro de dañar la reputación de un país determinado y que casualmente es un país con el cual Venezuela tiene muy buenas relaciones. Profesor, tenerlo aquí y no preguntarle ciertas cosas porque tiene 50 años dedicado a la investigación, que es lo que a usted le gusta, como me lo ha dicho varias veces, pues sería para mí imperdonable. Entonces le tengo que preguntar, ¿hacia dónde van los precios del petróleo? Y además de eso, le quisiera preguntar su visión del futuro cercano con relación a ese tema. Y también otra cosa. Lo que pasa en el Medio Oriente no me lo respondió. ¿Es una guerra por recursos o es...? Vamos a comenzar por la última pregunta. Okay. El tiempo es oro. Desde luego que los recursos tienen que ver en estos conflictos. Irak acaba de rescatar o de recuperar, por ejemplo, de ISIS, se lo quitó una refinería importante. Biji, que es la que alimenta en buena parte a Bagdad. Claro. Ahora, yo creo que bastaría con mirar los proyectados oleoductos y más que todo gasoductos para llevar el gas, porque el gas es el rey como fuente energética, es el rey de la energía del futuro. El petróleo va perdiendo porcentaje, el petróleo ocupaba en la matriz energética mundial, estaba en el 47% en el año 73 y actualmente está en algo como 33% y va en declive. Mientras que la participación del gas natural y de las fuentes que no contaminan tanto como el petróleo y el carbón van en incremento. Esos tramos, esos proyectos en construcción o en planificación de gasoductos son básicamente para llevar el abundante gas que existe en el Caspio, en Irán, en Qatar, a Europa. Y esto genera, desde luego, problemas de carácter geopolítico, porque la pregunta es ¿por dónde debe pasar? ¿Por Turquía o por Irak? Etcétera. Entonces ahí es también el problema de Latakia, por ejemplo, o de Haifa en Israel, o de Beirut, como solía salir de allá uno de los oleoductos importantes. Así que no es no es ningún charlatán quien cree que en el problema del Medio Oriente los recursos desde luego son un factor importante. Son un factor, y yo diría que no solamente el petróleo, sino hasta el agua principalmente. Claro. Y voy más allá porque hay una guerra por recursos, cuestión, el agua, las tierras, el petróleo, los minerales en al general. Extremo, doctora, sí, al extremo que la capa vegetal del Líbano, de la parte que se ocupó del Líbano, fue trasladada a un país que agredió el Líbano. Es decir, se robó, no solamente no se mataron personas, sino se robó hasta la capa vegetal. El suelo fértil. Lo fértil. Entonces, decir que los recursos no forman parte de los conflictos es una falsificación de la historia, y interrumpo la respuesta por otra cuestión religiosa, es como la falsificación de decir y la falta de respeto de decir que según el Corán, el profeta Mahoma falleció mientras hacía el amor con su esposa, como si el Corán fuera un relato escrito por alguien, cuando para nosotros los musulmanes es el libro sagrado que le fue comunicado al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel. Entonces, vuelvo ahora, me perdona la interrupción ¿qué pasará con el petróleo? petrolera. Entonces, ¿qué pasará? Yo pienso que
hay que prepararse para un periodo de precios en el orden de los que estamos viendo actualmente. ¿Por qué? Porque hay muchas reservas, excesivas reservas de petróleo, suficientes para unos 60 años si no se descubran más, frente a un mundo que tecnológicamente cada vez está más eficiente en el uso del petróleo, y ante el despertar universal donde el Papa y las autoridades, máximas autoridades musulmanas en forma simultánea han advertido sobre la cuestión del cambio climático. Claro, el medio ambiente. Es decir, nací en un país petrolero, Irak, en otro país soy ciudadano de elección de otro país petrolero, pero no reconocer que el petróleo contamina es mentir, es decir una gran mentira. Nuestra casa es el planeta y hay una sola casa, la Por tenemos que eso, preservar. Entonces, yo pienso que por lo menos los factores o las razones que acabo de mencionar, donde pongo muy en alto la cuestión de la conciencia ecológica finalmente del mundo. Sí, esa energía no Entonces contaminante. yo creo que el petróleo tiende a mantenerse en este precio, y lo único que, según mi entendimiento, pudiera significar una explosión de los precios sería un repentino, inesperado conflicto petrolero. Hemos vivido problemas en zonas petroleras como el conflicto por el expediente nuclear iraní, que todo el mundo decía ahí se va a cerrar el estrecho de Hormuz, y no se cerró, no claro. pasó nada. Hubo un problema entre Rusia y la Unión Europea por la cuestión de Ucrania y la Crimea, no sé, y el precio no subió. Entonces, desde luego, aquellos que les gusta el facilismo sueñan con que el petróleo vuelva a registrar niveles como 70 o 100 dólares el barril. Y siempre habrá quien juega la guerra para lograr eso también. Exacto, pero creo que por lo menos a partir de mi posición de pacifista y de creyente en la necesidad de continuar en la senda del diálogo de civilizaciones y entre las religiones, entonces prefiero precios modestos o moderados a cambio de la paz y la estabilidad, mundial. claro. Profesor, un valor que para usted haya sido fundamental a lo largo de toda su vida. Yo creo que ponerse en la piel, o como se dice coloquialmente, en el pellejo del prójimo. No pensar que mi verdad es absoluta, que hay muchas verdades, y es una labor muy importante, incluso a nivel de la educación de los hijos, hacerlos entender que el diálogo es fundamental para conocer la opinión del otro y poder vivir en paz. Gracias, profesor. Ha sido un programa muy interesante. Estoy seguro que nuestros televidentes lo agradecerán, y yo en lo personal he aprendido mucho. Si me permite decir, yo le agradezco enormemente la oportunidad que usted me ha brindado tan generosamente y la paciencia que ha tenido para conmigo. Gracias a usted, amigos. Hasta la próxima semana, donde tendremos otra conversación en programa especial.